Somos Iglesia, somos Amisadai. Esta semana estamos repasando la serie Que tu fe crezca. En tiempos de bonanza, cuando las cosas van bien en nuestra vida como hijos de Dios, cuando vemos que las cosas fluyen, las puertas se abren, vemos la mano de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Fuertemente actuando, y sentimos que nuestra fe se crece, se robustece, ¿cierto? Pero también como hijos de Dios experimentamos momentos en que nuestra fe pareciera debilitarse, ¿cierto? Cuando nos vemos enfrentados a situaciones de pérdidas, de enfermedades complejas, cuando vemos que nuestros hijos a lo mejor están envueltos en drogas y pasa el tiempo y ahí siguen, ¿cierto? Veces que oramos y estamos en esa situación enfrentándolo, pero pareciera que no hay una respuesta, que Dios no se mueve allí, ¿cierto? Y ahí nuestra fe decae, nos sentimos desolados, tal vez angustiados. Pero bueno, acá en la Biblia también podemos nosotros ver que hombres y mujeres en el relato de Dios, hombres y mujeres de Dios fueron expuestos a situaciones muy complejas y difíciles, donde también su fe se debilitó tremendamente hasta el punto de desear morir, como es el caso de Elías. Nosotros en Primera de Reyes, capítulo 18, vamos a encontrar el relato cuando Elías, que era profeta de Israel en los tiempos de Acab y de Jezabel, estos reyes que eran realmente estaban alejados sus corazones de Dios y iban tras dioses paganos. Vemos que allí Elías confronta a los profetas de Baal, 450, narra el relato bíblico, y 450 profetas de Acera. Allí, bueno, la profetisa era, la sacerdotisa era Jezabel, la que oficiaba en esos cultos de adoración a estos ídolos. Bueno, allí son enfrentados por Elías y desafiados. Y finalmente, bueno, ellos pueden ver al final del relato 18 cómo el poder de Dios se manifiesta, el Dios de Israel se manifiesta, el Dios verdadero, y terminan ellos reconociendo la verdad que ellos no podían hacer nada más allá. Y bueno, finaliza el capítulo con el relato de que Elías finalmente manda degollar a estos 450 profetas de Baal. Y uno pudiera decir, bueno, terminó en victoria, porque así lo fue. Y bueno, en el capítulo 19 vemos cómo después de esta gran victoria, Elías entra en un proceso de mucho temor, donde él huye. Leamos el capítulo 19, versículos 1 al 4. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beer-seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. También vamos a relatar acá la historia de Job. La conocemos, ¿cierto? Cómo él fue zarandeado por Satanás con la autorización de Dios, y él perdió todo, excepto su vida, ¿cierto? En ese relato. Él enfermó tremendamente. Pero allí en el capítulo 3 de Job, Job en su desolación maldice el día en que nació. Vamos a leer los versículos 11 al 13. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Vemos en el relato que él estaba abatido al máximo. Bueno, y Dios, podemos decir en este momento, que está presente. Dios conoce el corazón del hombre, lo íntimo de sus pensamientos, sus luchas, temores, conflictos, vicisitudes del alma.
Por ello, la palabra nos enseña que podemos ser fortalecidos interiormente a través de su Santo Espíritu, y nos insta que en nuestros corazones, por medio de la fe, habite Cristo, y que nuestros cimientos sean su gran amor, a fin de ser completamente llenos. Eso está, esta palabra, está en Efesios, donde Pablo anima acá a la iglesia de Efesios. Y vamos a leer el capítulo 3, versículos 14 al 17. Por ello me arrodillo ante el Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y le pido que de sus gloriosas riquezas los fortalezca interiormente por medio de su Espíritu. Pido también que por medio de la fe Cristo habite en sus corazones, y que ustedes echen raíces y se cimienten en el amor, para que puedan entender en compañía de todo el pueblo santo lo ancho, largo, alto y profundo que es el amor de Dios, de Cristo. Pido que ustedes experimenten ese amor que nunca podremos entender del todo. Así estarán completamente llenos de Dios. Un corazón lleno de Dios es un corazón que está confiado, que está seguro, un corazón que tiene una fe rebosante. Por lo tanto, allí Pablo invitaba a los efesios y nos invita a nosotros, la palabra, a ser llenos de Dios, a profundizar en su conocimiento, en el conocimiento de su amor, a compenetrarnos con Él, para que podamos estar llenos y en el día de la aflicción, de la prueba, nuestra fe no decaiga, sino que sepamos que tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos ama tremendamente y que estará a nuestro lado, aunque nosotros no podamos experimentarlo o verlo. Por lo tanto, es necesario revisar nuestra fe, esa fe que profesamos a este Dios maravilloso. Y para ello voy a citar un capítulo de la Biblia donde Jesús está enseñando a sus discípulos en Lucas 17, del 5 al 10, donde él en el contexto le está enseñando acerca del perdón y de la importancia de perdonar a quien se acerca a uno, a quien le ha fallado, pero que se acerca pidiéndole perdón, arrepentido. Y uno tiene que perdonarlo, y si la persona que nos ha dañado vuelve y nos vuelve a dañar, y en el día hasta 7 veces, dice, inclusive se acerca, nosotros debemos perdonarlo. Y frente a eso vamos a leer el versículo 5, donde los apóstoles le dijeron al Señor: muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Y esto tenía relación a lo anterior, porque es realmente para llegar a perdonar 70 veces 7, como aparece en otro texto de la Biblia, tenemos que realmente tener esa fe en Dios que Él nos enseñó y nos llevó a ese tipo de perdón. Y si nosotros realmente no estamos conectados, no somos consecuentes con su palabra, o no se ha desarrollado esa fe tal de creerle a Dios y de seguir su enseñanza, es difícil realmente estar enfrentado a situaciones como esa que relata este capítulo y perdonar tantas veces. Pero así es. Entonces, frente a la pregunta, muéstranos cómo aumentar la fe, el Señor les responde: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como la de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol: desarráigate y échate al mar, y les obedecería. Bueno, allí Jesucristo se refiere no solo al tamaño de la fe, que ello no es lo importante, porque la Biblia también nos dice o nos relata que a cada uno le fue dada una medida de fe, sino que se entiende acá que lo que nosotros debemos trabajar y desarrollar es una fe activa, una fe que agrade a Dios y que viva en coherencia con su palabra. Por lo tanto, debemos preguntarnos: ¿cómo está nuestra fe? ¿Le dedicamos tiempo a hacerla crecer? ¿Le damos importancia a vivir como Jesús nos pide? ¿Está nuestra vida sujeta a su palabra cuando enfrentamos situaciones difíciles o cuando debemos tomar decisiones importantes? En ello debemos meditar, debemos crecer
Para ello, en la obediencia a la palabra, esa es la mayor prueba de que realmente tenemos fe en el Dios que decimos seguir. Él nos enseña y Él nos instruye, Él nos guía, y nosotros debemos obedecer su palabra. Y en situaciones difíciles tenemos que tener la confianza y refugiarnos en Él y tener la plena certeza de que Él está. Y tenemos que saber que nuestra fe será probada. Y que, como dijo Job en el capítulo 23, versículos 10 al 11, más después de haberle pasado todas las cosas que le pasaron, ¿cierto? Más Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. En Pedro, en la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice: para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada vuestra fe, resultando en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entendamos que nuestra fe, hermanos, va a ser probada. Nuestra fe tiene que crecer, tenemos que madurar en todo aspecto, principalmente acá en el aspecto espiritual, alimentándonos con la palabra, reconociendo el amor de Dios y obrando en consecuencia con ese amor que decimos profesar, y dar fruto de un hombre y una mujer maduros en la fe. Dios nos ayude en ello. Bendiciones. Somos iglesia, somos Amisadai.